Es importante resaltar que los sistemas de medición y distribución de flujos son esenciales en una amplia variedad de industrias, desde el tratamiento de agua hasta la producción de petróleo y gas. Estos sistemas permiten monitorear, controlar y optimizar el movimiento de fluidos dentro de tuberías, conductos, asegurando una operación eficiente y segura. Entre sus componentes claves, que luego abordaremos, se encuentra la velocidad crítica, la cual determina el límite entre el flujo laminar y turbulento, y esto es crucial para evitar pérdidas de eficiencia. El número de Reynolds, que es un parámetro adimensional que ayuda a predecir el régimen de flujo, laminar o turbulento. El flujo laminar y turbulento, caracterizado por el comportamiento del fluido y afectan significativamente la eficiencia del sistema. Pérdida de cargas y coeficiente de fricción son los factores que influyen en la eficiencia energética y la gestión de tuberías. Medidores de flujo, dispositivos que cuantifican el flujo de fluidos con tipos específicos como medidores de presión, diferencial, de orificio, venturímetros, toberas y tubos pilot. Se puede decir que la importancia de todo esto es que el conocimiento y la correcta aplicación de estos conceptos y dispositivos son fundamentales para garantizar el funcionamiento de los sistemas de flujo, minimizando pérdidas y maximizando la eficiencia en diversas aplicaciones industriales. La velocidad crítica no es más que la velocidad máxima a la que un fluido puede fluir en un conducto antes de que ocurra la transición de flujo laminar a flujo turbulento. Esta transición es importante porque el flujo turbulento puede causar pérdidas de energía significativas, aumentar la fricción y la erosión de las paredes del conducto y afectar negativamente la eficiencia del sistema. La velocidad crítica depende de varios factores, incluyendo la viscosidad del fluido, el diámetro del conducto, la densidad del fluido. Se puede calcular con la fórmula expuesta acá en la diapositiva, entendiendo que donde nos referimos que BC habla de lo que es la velocidad crítica, RE es el número de Reynolds, el símbolo micro es la viscosidad dinámica del fluido, P es la densidad del fluido y D el diámetro del conducto. La velocidad crítica tiene una gran importancia y no está nunca de más dejar de prestarle atención en cuanto a sus valores se refiere. El número de Reynolds es un número adimensional que ayuda a predecir el tipo de flujo en un sistema basado en la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas. Según se define, como se ve en la fórmula acá en la diapositiva, donde R es el número de Reynolds, P es la densidad del fluido, V es la velocidad del fluido y por supuesto D el diámetro del conducto y el símbolo micro que es la viscosidad dinámica del fluido. Los valores del número de Reynolds permiten clasificar el flujo en diferentes regímenes. Flujo laminar, cuando R tiende a ser menor a 2000, el flujo es suave y ordenado, con capas de fluido que se deslizan una sobre otra sin mezclarse. El flujo de transición, cuando se trata de 2000 menor a RE, menor a 4000. El flujo empieza a mostrar características de tanto flujo laminar como flujo turbulento. Y ya se caracteriza como flujo turbulento cuando R es superior a 4000. El flujo es caótico, con remolinos y mezclas intensas. El flujo laminar es un régimen de flujo caracterizado por el movimiento ordenado de las partículas de fluido en capas paralelas, sin interrumpir ni mezclarse. Este tipo de flujo ocurre cuando el número de Reynolds es bajo, típicamente por debajo de 2000. Algunas características de este flujo laminar incluyen la baja turbulencia. Cuando hablamos de baja turbulencia nos referimos a que el fluido se mueve de manera suave y estable, a la menor pérdida de energía. Cuando ocurre esto se debe a la falta de remolinos y mezclas, hay menos resistencia y por lo tanto hay pérdida de energía. En sus aplicaciones el flujo laminar es deseado en procesos donde se requiere precisión y estabilidad, como en sistemas microfluídicos, aplicaciones biomédicas y en la industria farmacéutica. Hola, mi nombre es Juan Figueredo y hoy les vengo a hablar sobre el flujo turbulento. El flujo turbulento es aquel en el que las partículas de un fluido como el agua o el aire se mueven de forma caótica e irregular, generando turbulencia y mezclándose entre sí. A diferencia de un flujo laminar, donde las partículas se mueven en capas ordenadas y paralelas, en el flujo turbulento las trayectorias son impredecibles y complejas.
Algunas características del flujo turbulento son las siguientes, como el caos. ¿Qué significa el caos? Es el movimiento de las partículas, es aleatorio y no sigue patrones definidos. En remolinos se forman vórtices de diferentes tamaños que interactúan entre sí. Mezclas intensas, las partículas se mezclan rápidamente, lo que aumenta la transferencia de masa y calor. Disipación de energía. La fricción interna del fluido disipa una gran cantidad de energía en forma de calor. Ahora les voy a hablar sobre otro punto a tratar, el cual es la pérdida de carga. La pérdida de carga es la energía que pierde un fluido a medida que se desplaza a través de un conducto o sistema. Esta energía se disipa en forma de calor debido a la fricción del fluido y las paredes del conducto, así como en las turbulencias y otros factores que se oponen al movimiento del fluido. Ahora hablamos sobre algunos tipos de carga. Las pérdidas, algunos tipos de pérdida de cargas. Pérdida por fricción son las más comunes y se producen debido al rozamiento del fluido con las paredes internas de las tuberías. Dependen de la rugosidad de las paredes, a la velocidad del fluido y el diámetro de la tubería y la longitud del tramo. Pérdidas singulares se producen en los puntos donde hay cambios bruscos en la sección transversal del conducto, como son por ejemplo codos, válvulas, ampliaciones y estrechamientos, o cuando el fluido cambia de dirección. Estas pérdidas se deben a la formación de remolinos y turbulencias entre estas zonas. Ahora les quiero hablar sobre el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es una medida adimensional que nos indica la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. En otras palabras, es una forma de cuantificar cuán rugosas son dos superficies que al entrar en contacto y la fuerza necesaria para vencer esa rugosidad hace que un objeto se deslice uno sobre el otro. Ahora les quiero hablar sobre la pérdida de menores. La pérdida de menores se refiere a la disminución de energía que experimenta un fluido atravesar componentes o cambios en la geometría de un conducto. A diferencia de las partículas por fricción que ocurren a lo largo de tramos rectos de tubería, las pérdidas de menores se concentran en puntos específicos donde el flujo se ve perturbado. Muy buenos días, mi nombre es Noé Guzmán y voy a hablarles sobre medidores de flujo. ¿Qué es un medidor de flujo? Estos son instrumentos que se encargan de medir el flujo o fluido que atraviesa las tuberías o canal. Generalmente pueden ser fluidos o gases. Estos vienen expresados con unidades de magnitudes como kilogramos por segundo o centímetros cúbicos por segundo. Tipos de medidores de flujo. Existe hoy en día muchos tipos de medidores de flujo. Cada quien tiene sus características, sus factores. Todo depende del cual se vaya a utilizar en el área que se vaya a realizar. Por acá tenemos tres tipos de medidores de flujo, que son medidores de desplazamiento positivo, medidores de área variable y medidores de turbina. Medidores de flujo de tipo de presión diferencial. Estos son instrumentos que aprovechan el principio de Venturi, en el cual disminuye la presión y aumenta la velocidad. Placa de orificio. La placa de orificio son un elemento en el cual proporciona el mismo efecto Venturi. Al poner esta placa con estos dos orificios, las venas de fluido de esos dos orificios se censa, y al censarse esa diferencia de presión y de velocidad arroja un resultado. Venturímetro. El venturímetro no es más que un medidor en el cual se encarga de censar tanto las presiones y velocidades en la parte angosta del tubo Venturi, y en la parte ancha, dando así la presión total o velocidad total. Tobera o boquilla de flujo. La tobera o boquilla de flujo proporciona el mismo principio del tubo Venturi. Generalmente podemos verlos hoy en día en los aviones, en la cual esta tobera boquilla se regula, dando así un flujo, pero con una pérdida
ligeramente mayor. Tubo Pitot. El tubo Pitot no es más que un sensor que mide la diferencia de presión, tanto la dinámica como estática, arrojando así un resultado de velocidad. Muchas gracias por su atención. Ha culminado nuestra exposición.